Hermanos y hermanas, en esta noche les damos una cordial bienvenida a participar de este estudio de la Palabra de Dios. Hoy vamos a continuar, por la gracia de Dios, confiando que Él es nuestro Maestro. Él es el que nos puede dar también su Espíritu Santo en nuestra mente para que pueda impresionarnos y pueda hacernos comprender lo que nosotros necesitamos para nuestra vida personal, la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene poder para el que cree. La palabra de Dios tiene vida, porque Dios creó en este mundo todas las cosas por su palabra. Y cuando Jesús estaba en esta tierra, solo por su palabra realizaba todo. Así que por eso necesitamos estudiar la palabra de Dios, poniendo nuestra vida en sus manos, humillándonos, reconociendo que nuestra sabiduría no tiene ningún valor para poder entender la palabra de Dios. Nosotros con nuestra sabiduría humana solo podemos leer la letra de la ley, pero necesitamos la mente de Cristo, necesitamos que Cristo viva en nosotros. Ese es nuestro mayor anhelo, de experimentar una verdadera conversión. Estamos estudiando esta serie de justificación por la fe. Estamos en el estudio número 6 en esta oportunidad. Ayer estudiamos la parte del hombre en la entrega, en la conversión, en el nuevo nacimiento. Lo único que Dios pide del hombre es confianza, fe, confianza plena, confiar que es un Salvador completo que nos puede salvar totalmente del pecado que hay en nosotros, de este mundo y también del enemigo. Necesitamos tener esa fe, pero ahora por la fe necesitamos tener una disposición. Dios lo que quiere es la decisión para disponernos a renunciar a nuestra naturaleza pecaminosa, renunciar al hombre antiguo, al hombre viejo, al hombre carnal, como dice Pablo, al yo, al egoísmo. Necesitamos renunciar, disposición. Si estamos dispuestos a renunciar a nuestra vida con todo lo que tenemos, entonces Dios puede empezar esa obra de la conversión. Pero también necesitamos renunciar a todo lo que tenemos externamente, a todo lo que poseemos, a todos nuestros bienes, posiciones, todo lo que hemos adquirido. Necesitamos renunciar también, disposición de renunciar. Pero Dios es el que va a obrar cómo nos puede liberar completamente. Nosotros no podemos liberarnos del yo de nosotros mismos. Nosotros no podemos liberarnos de las ataduras del mundo, de la vida del mundo. Pero Dios, como hemos visto, es poderoso para hacer. Él solamente actúa por su palabra y todo obedece a su palabra. Esa es la fe que necesitamos cultivar. Cada día necesitamos más fe. Por eso necesitamos estudiar la palabra de Dios. La fe viene, dice, por el oír, por el estudio, cuando uno realmente reconoce al Maestro verdadero. Ahora en esta noche vamos a continuar y vamos a considerar algunos ejemplos de entrega. Algunos ejemplos de entregas que fueron verdaderas y otras no fueron verdaderas. Solo fueron de labios, de boca, o fueron una entrega a medias. También existe una entrega a medias. Quizás hasta puede existir una entrega del 99% de lo que somos y lo que tenemos. Pero si falta el 1%, Dios no puede hacer nada. Cristo no puede entrar, dice, a nuestro corazón para poder realmente empezar una vida nueva. Vamos a recordar aquí la vida de Jacob, primeramente. Esto está en Maravillosa Gracia de Dios, 279. Dice, por la entrega de sí mismo y por su confiada fe,
Jacob alcanzó lo que no había podido alcanzar con su propia fuerza. Así el Señor enseñó a su siervo que solo el poder y la gracia de Dios podían darle las bendiciones que anhelaba. Este escrito nos enseña de que Jacob no estaba entregado completamente. Por eso su vida no estaba una vida plena en Cristo, no vivía en paz, no era feliz. Y así transcurrió los años de Jacob, porque él salió de su casa con la confianza propia, con el espíritu del antiguo pacto. Él quiso cumplir los propósitos de Dios humanamente. Por eso engañó a su padre y recibió la bendición. Esa bendición no le sirvió hasta que aquella noche de la angustia que pasó antes de encontrarse con su hermano, porque estaba totalmente en un peligro terrible, en un peligro ya que no se podía solucionar, porque su hermano venía con 400 hombres para vengarse de él. Y él ahora sí sintió su desamparo, quería tener la seguridad que Dios estaba con él, porque no se sentía seguro. Entonces aquella noche luchó y se entregó completamente, dice, por fe, con una fe confiada. Lo que no había podido alcanzar por la fuerza tantos años, ahora sí logró. Por eso Dios le cambió su nombre. Ahora dice, eres Israel, vencedor. Ahora sí, una vez entregado su vida a Dios, ahora sí, con Cristo en el corazón, con el amor. Ahora sí, al andar con Cristo ya como su Dios, como su Salvador, como su amigo, al día siguiente, con alegría, con paz, con felicidad, se acercó a su hermano. Y Dios, que es poderoso, prácticamente a su hermano le mandó un ángel para que le diera un sueño y para que no le haga daño a Jacob. Así Dios puede solucionar los momentos más difíciles. Nosotros estamos para entrar al corto tiempo de angustia de Jacob y llegar al tiempo de angustia de Jacob. Por eso necesitamos una entrega sin reservas. Señor, decir, soy tuyo, Señor, y todo lo que tengo también es tuyo. Ahora veamos de los discípulos. De los discípulos. Maravillosa gracia de Dios, 106. Los mismos discípulos, aunque exteriormente lo habían abandonado todo por amor a Jesús, y no habían cesado en su corazón de desear grandes cosas para sí. Ahí está. Los discípulos, los 12 discípulos, ¿qué había acontecido? ¿Se habían entregado completamente a Cristo para seguirle? No. Ellos se habían entregado, dice, exteriormente. Así que ya estamos aprendiendo en la práctica que hay. El ser humano necesita, para que se experimente la conversión, el nuevo nacimiento al hombre espiritual, necesita entrega externa y entrega interna. ¿La entrega externa cuál es? Es todas las cosas externas que el ser humano en este mundo tiene, todo lo que externamente ha adquirido con su trabajo, con su sacrificio. Y los discípulos le preguntaron a Jesús un día, ¿qué le dijeron? Maestro, le dijeron, nosotros todos, dice, hemos dejado todo. Hemos dejado, dice, casa, familia, trabajo, actividades, nuestra ciudad, nuestra comodidad. Todo lo que hemos tenido, dice, lo poco o lo mucho lo hemos dejado, Señor, y te hemos seguido, dice. ¿Qué pues tendremos? Jesús, ¿qué les dijo? Jesús le dijo, está bien. Ahora no se preocupen por las cosas de este mundo, le dijo. Ustedes tendrán en este mundo 100 veces tanto, les prometió. ¿Qué quería decir con eso? 100 veces tanto, 100%. Quería decirles que a ustedes
no les va a faltar nada, ningún bien de esta vida, ni agua, ni pan, ni ropa, ni techo, ni protección, ni compañía, nada les va a faltar. Está bien, les dijo. Pero ¿qué había pasado? Pero no habían cesado en su corazón de desear grandes cosas para sí. El egoísmo estaba vivo. Eran egoístas. Todo ser humano nace en este mundo egoísta, con el espíritu de los fariseos. En otras palabras, todos los seres humanos nacemos fariseos. Confianza propia. No habían dejado eso. Ellos deseaban, dice, grandes cosas en el reino terrenal que Mesías iba a establecer como ellos pensaban. Ellos querían tener allí un lugar, un puesto. Querían asegurarse en este mundo un lugar. Entonces, ahí estaba el ego. No habían entregado su corazón, no habían entregado su yo, su egoísmo. Eso les faltaba. Por eso dice que, ¿qué aconteció? Leamos. Así como la levadura, si se la deja completar su obra, ocasionará corrupción y descomposición. El espíritu egoísta, si se lo alberga, produce contaminación y la ruina del alma. Cuán difundido está hoy, como antaño, este pecado sutil y engañoso entre los seguidores de nuestro Señor. Entonces, ¿qué es lo que tenían? Espíritu egoísta. Y el espíritu egoísta contamina, lleva a la ruina. Por eso es que Pedro negó a una simple empleada nomás. Tuvo miedo a una simple empleada. Los demás discípulos huyeron. Entonces no estaban verdaderamente convertidos. Hoy también dice, lo mismo acontece con los seres humanos. Sigue diciendo, cuán a menudo nuestro servicio por Cristo y nuestra comunión entre unos y otros quedan manchados por el secreto deseo de ensalzar al yo. Así que ellos tenían ese ensalzamiento, por eso luchaban quién sería el mayor entre ellos. Aún Juan y Santiago, su madre había venido y había rogado al Señor que uno se sienta a su derecha y el otro a su izquierda. Tenían muchas discusiones, ¿quién va a ser el mayor? Corazón egoísta. Así que Jesús les advirtió, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos, les dijo Jesús. Únicamente el poder de Dios puede desterrar el egoísmo y la hipocresía. No habían entregado su corazón egoísta, mantenían. Solo Cristo, dice, el poder de Dios puede desterrar si es que nosotros renunciamos y entregamos y estamos dispuestos a dejar al viejo hombre y no hacer ninguna voluntad nuestra. Ya no hacer planes, ya no pensar en nosotros, nada ya. Eso les faltaba a los discípulos. Ahora veamos algunos discípulos uno por uno. A ver, vamos a ver de Judas. Dice, si quería abrir su corazón a Cristo, Judas dice, la gracia divina desterraría el demonio del egoísmo. Y aún Judas podría llegar a ser súbdito del reino de Dios. Judas también había renunciado a las cosas de esta vida, pero tenía un corazón egoísta. El demonio del egoísmo, Satanás todavía estaba en su corazón. Entonces, por eso, Judas, a la final, no renunció al egoísmo y se perdió. Por eso dice, aún en esta circunstancia, Judas pudo haber reconocido su culpa. Aún podría romper el hechizo. Cristo estaba a su lado dispuesto a ayudarlo, pero su orgullo y la tentación del enemigo le resultaron tan fuertes que no pudo escapar de esa trampa. En vez de arrojarse a los pies del misericordioso y compasivo Salvador, se afianzó en su resistencia. Judas estaba prácticamente ya en las manos de Cristo. Lo único que necesitaba él es reconocer y estar dispuesto ya a abandonar, nunca más volver a negar a su maestro, nunca más vender a su maestro. Pero dice, él se resistió. El orgullo pudo más que la entrega.
Así como Satanás también podría haberse arrepentido, pero el orgullo no le dejó. Por eso dice en Cristo Triunfante, página 266, la historia de Judas presenta el triste fin de una vida que pudo haber sido honrada por Dios. Judas había solicitado un lugar en el circuito íntimo de los discípulos. Con gran fervor y aparente sinceridad, declaró: Maestro, te seguiré donde quiera que fueres. Así que Judas estaba dispuesto a seguirle. Había dejado todo, su casa, su trabajo. Él era un hombre educado, él era administrador, él era pues economista, era un hombre pues eminente, pero todo eso había dejado. Pero el problema en su corazón no había dejado, no había renunciado al egoísmo. No estaba dispuesto a que Cristo expulse al demonio del egoísmo. Si él se hubiera entregado como María de Magdala, Jesús expulsó 7 demonios. Era peor que Judas, pero para Dios todo es posible, dice. Necesita creer y entregarse a Él. En el mismo libro sigue diciendo, Cristo Triunfante 266, a Judas se le ofreció el pan de vida y el agua de salvación. A él le fueron impartidas las lecciones que el Salvador ofreció. Sin embargo, Judas rechazó su beneficio. Durante 13 años y medio, Judas escuchó las palabras de Dios, del mismo Maestro de los Maestros. Recibió todas las bendiciones materiales y espirituales, pero rechazó a la final. Así que entonces ya estamos aprendiendo que el ser humano necesita entrega interna y externa. 2 grandes grupos de entrega. Ahora vamos a leer en este libro, también de Judas habla este libro, Conflicto de Valor 286. Así fue como arruinó a Judas Satanás. Estamos tan cerca de Cristo como él lo estaba. Sin embargo, sí, como sucedió con Judas, la asociación con Cristo no nos hace uno con Él, sino cultiva dentro de nuestro corazón una simpatía sincera hacia aquellos por quienes Cristo dio su vida. Corremos como Judas el peligro de quedar separados de Cristo. Así que todo porque físicamente estamos cerca de Él, andamos con Él, le escuchamos a Él. En este tiempo sería si nosotros vamos a la iglesia, predicamos el Evangelio, hacemos los cultos, ayudamos a las personas, somos buenos cristianos aparentemente, pero si no hemos entregado nuestro corazón totalmente, dice, quedaremos separados, dice. Necesita unión espiritual con Cristo, no es unión física nomás. Ahora veamos a Pedro, Pedro, Cristo o Conflicto de Valor 321. Quizás nunca hemos escuchado estas enseñanzas que son enseñanzas de la justicia por la fe que la hermana Juárez escribió en estos libros. ¿Qué pasó con Pedro? Aquella mirada de Cristo quebrantó su corazón. Pedro había llegado al punto de la conversión y amargamente se arrepintió de su pecado. Entonces desapareció su confianza propia. Nunca más se repitieron sus antiguas aseveraciones jactanciosas. Ahí está del apóstol Pedro. Pedro tampoco no estaba convertido. ¿Cuándo se convirtió? ¿Cuándo comenzó a convertirse? Cuando negó a su maestro 3 veces. Y recordó las palabras. ¿Por qué no recordó él? Porque el hombre viejo nunca recuerda, la mente carnal no recuerda. Jesús aquella noche había orado. Si Pedro hubiera orado, no hubiera caído en tentación, dice. Pero Jesús dijo, yo he orado por ustedes. Jesús oró. Cuando un justo, un santo ora, es posible que Dios escuche. Por eso el Espíritu Santo que trabajaba externamente, porque el Espíritu Santo no estaba en el corazón de Pedro, estaba trabajando de afuera, como trabaja con cualquier persona en este mundo. Y el Espíritu Santo
En la tercera vez le hizo recordar su promesa. Y Pedro reconoció y lloró amargamente, y Jesús le dio una mirada, dice en ese momento, dice, de amor. Así que Pedro, dice, reconoció y él se entregó en ese instante, dice. No necesita días, años para entregarse. En el libro Cristo Nuestra Justicia dice, 1 hora sería suficiente para entregarse, dice. Porque tenemos que hacer una entrega inteligente. Estar consciente de que tenemos que renunciar, estamos dispuestos a dejar todo, nuestra vida interna y nuestra vida externa. Así que desapareció su confianza de Pedro cuando se entregó a Cristo, porque cuando Cristo entra al corazón, ya cuando él renunció a su confianza propia, a su egoísmo, Cristo entró y ahora desapareció. Así como la luz entra, las tinieblas desaparecen. El día amanece, la noche desaparece. Así entonces nosotros podemos aprender, y nosotros ahora podemos examinarnos. La palabra de Dios es para examinarnos, para que nos muestre cómo estamos, para que cree necesidad en nosotros de buscar al Salvador. Ahora vamos a ver en Deseado de todas las gentes 480. Vamos a ver de otro doctor de la ley, de otro judío que cumplía la ley, tenía justicia propia. Dice, únicamente aquellos que digan, Señor, todo lo que tengo y soy te pertenece, serán reconocidos como hijos e hijas de Dios. Así que solo pueden nacer a vida nueva como hijos e hijas de Dios, del Espíritu Santo. ¿Quiénes? Todos los que dicen, Señor, todo lo que tengo te entrego, es tuyo, ya no es mío. ¿Por qué entrega? Porque va a tener que morir. Así como ya uno cuando va a morir en este mundo por su edad, ¿qué hace? Hace un testamento, dice yo voy a morir ya no voy a poder administrar, manejar las cosas de esta vida. Hago testamento y lo dejo. Así también dice Romanos 6:6, que dice, el hombre viejo, dice, debe morir. El yo debe morir. El yo es el que maneja toda nuestra vida. El yo nos hace estudiar, el yo nos hace profesional, el yo nos hace trabajar, el yo nos hace comprar cosas. El yo hace todo en nosotros. Pero ese yo, dice, debe morir. Entonces necesita entregar a Cristo. Todo lo que me pertenece te entrego, Señor. Y todo lo que tengo. Así es. Todos deben considerar lo que significa desear el cielo y sin embargo apartarse de él por causa de las condiciones impuestas. Entonces la condición es eso, renuncia. Pensemos en lo que significa decir no a Cristo. El príncipe doctor de la ley dijo, no, yo no puedo darte todo. ¿Decimos nosotros lo mismo? El Salvador ofrece compartir con nosotros la obra de Dios que nos ha dado. Nos ofrece emplear los recursos que Dios nos ha dado para llevar a cabo su obra en el mundo. Únicamente así puede salvarnos. Palabras de vida del Gran Maestro 3:24. El joven rico anhelaba vida eterna, pero no quería recibir en el alma ese amor abnegado, el único que es vida. Entonces a estos príncipes, doctores de la ley, joven rico también, ¿qué les faltaba? Les faltaba amor en el corazón. Amaban, dice, este mundo, amaban las riquezas. Entonces Dios no podía hacer nada. El mismo libro Deseado 4:7-9 dice, su posición exaltada y sus bienes ejercían sobre su carácter una sutil influencia para el mal. Si los prefiriese, suplantarían a Dios en sus afectos. El guardar poco o mucho sin entregarlo a Dios sería retener aquello que reduciría su fuerza moral y eficiencia. Así que el guardar poco o mucho los mandamientos, ser obediente, no es suficiente, dice, porque si no entrega, dice, su vida y todas las cosas que tiene, de nada va a servir, dice.
Porque si se aprecian las cosas de este mundo, por inciertas, indignas que sean, llegan a absorberlo todo. Su acerto de que había guardado la ley de Dios era falso. Demostró que las riquezas eran su ídolo. No podía guardar los mandamientos de Dios mientras el mundo ocupaba el primer lugar en sus afectos. Rechazó el ofrecimiento de la vida eterna y se fue triste. Así que si no renunciamos a todas las cosas que este mundo ofrece, Dios no puede hacer nada con nosotros. No nos puede dar poder, gracia, su Espíritu, porque ese poder, esa gracia, ese Espíritu Santo, lo utilizaríamos para las cosas de este mundo. Por eso cuando Cristo da gracia, poder, su Espíritu, Él mismo vive con nosotros. La garantía está vivir con Él, andar con Él. Él debe estar en nosotros y nosotros en Él. Así se comienza la conversión, la vida nueva. Porque si no, nuestros afectos, dice, estarán hacia el mundo. ¿Qué es el afecto? Afecto es lo que más queremos. Nuestro afecto debe estar, dice, para las cosas de Dios. ¿Y qué pasó con todo el pueblo judío? A ver, deseado de todas las gentes, 202. El pueblo judío, dice, interpretaban erróneamente y aplicaban mal la palabra de Dios y no reconocieron el tiempo de su visitación. Esos años del ministerio de Cristo y sus apóstoles, los preciosos últimos años de gracia concedidos al pueblo escogido, los dedicaron, dice, los dedicaron, dice, a ver, ¿dónde nos quedamos? Los dedicaron a tramar la destrucción de los mensajeros del Señor. Las ambiciones terrenales los absorbieron y el ofrecimiento del reino espiritual les fue hecho en vano. Así que entonces, eso es lo que aconteció en aquel tiempo con el pueblo judío. Así que nosotros necesitamos aprender lecciones del pueblo judío. Así también hoy, dice, el reino de este mundo absorbe los pensamientos de los hombres y no toman nota de las profecías que se cumplen rápidamente y los indicios de que el reino de Dios llega presto. El problema del pueblo judío era que interpretaron erróneamente las Escrituras y se aplicaron mal. Jesús nunca trajo un evangelio pervertido, un evangelio erróneo, mal interpretado. Jesús vino a interpretar correctamente el evangelio y con su ejemplo llamó a todas las personas y todo el que llamaba tenían que dejar el mundo atrás y enrolarse como militares, ¿no? Por eso Pablo dice, estamos en la milicia, dice. Y luego también, no solamente era eso, sino dejar también todos los bienes internos. Los bienes internos, ¿qué son? El yo, el egoísmo. Internamente, ¿qué tenemos? Tenemos habilidades, dones, talentos, tenemos nuestra preparación, muchas cosas. En otro momento podemos detallar. Así que el pueblo judío entendió que aceptar a Dios era pues ir a las ceremonias, ir a las fiestas, hacer sacrificio matutino vespertino, cumplir la ley, pero no era eso. Pero ellos estaban, dice, amando el mundo. Su afán era liberarse de los romanos y dominar el mundo, hacerse dueño del mundo, y para eso querían utilizar al Mesías. No, Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, dice, mis seguidores pelearían. Pero no, Jesús vino a establecer el reino en el corazón. Y cuando Jesús establece su reino en el corazón, se expulsa todo lo que es del mundo, como vamos a ir aprendiendo más adelante. Ahora veamos de otro que también nos puede enseñar una lección. Cristo triunfante 169. Vamos a aprender de Eliseo. Dice, la respuesta de Elías fue,
a Eliseo: ve y vuélvete. ¿Qué te he hecho yo, dice, para que me sigas? Esto no implicaba un rechazo, sino una prueba. Si acaso su corazón estaba aferrado a su casa y a sus comodidades, tenía plena libertad para quedarse, pero Eliseo estaba preparado para aceptar el llamamiento de Dios. Él no había corrido en forma desordenada tras la invitación antes que llegara, y cuando fue llamado, demostró que no había de dudar, ni ceder, ni volverse atrás. Jesús habló de este caso. Dijo: el que toma el arado, dice, no mire atrás. Estaba Jesús hablando de Eliseo, porque Eliseo era de una familia muy rica. Tenía 12 yuntas de bueyes y trabajaba pues muchísimo. Era rico siempre. Pero cuando Eliseo aceptó el llamado, dice que hizo un sacrificio de todos los bueyes, hizo un banquete y repartió todos a sus trabajadores y quemó, dice, el arado y se fue tras Elías. Pero Elías, cuando estaba por dejar este mundo, le probó, le dijo: bueno, ya yo no voy a estar. Tú puedes, dice, volver a tu casa. Tú tienes todavía tu casa. Pero Eliseo se había entregado completamente, había renunciado a las cosas de este mundo y ahora él quería seguir sirviendo a Dios, aunque no esté Elías. Así que el creyente convertido, aunque no exista ningún otro hermano en este mundo, va a continuar. Así como Jesús, nadie estuvo a su lado en las últimas horas cuando estaba enjuiciado, pero Jesús continuó. Esa es la entrega que necesitamos de los bienes externos. Eliseo renunció a los bienes externos y renunció al egoísmo también. Ya no le interesaba la comodidad, vivir en su casa, vivir feliz. Elío siempre quiere estar cómodo. Ya no había Elío. Ahora leamos de Moisés. Consejo para Maestros 393. Dice así. Consejo para Maestros 393. Fue la fe implícita en Dios la que hizo de Moisés lo que fue. Obraba de acuerdo con todo lo que el Señor le ordenaba. Todo el saber de los sabios no podía hacer de Moisés un medio por el cual el Señor pudiera obrar, a menos que perdiese su confianza propia, comprendiese su propia impotencia y pusiese su confianza en Dios, a menos que estuviese dispuesto a obedecer las órdenes de Dios, parecieran o no correctas a su razón humana. Moisés necesitaba renunciar a su confianza propia. El yo estaba todavía ahí, el egoísmo. Era orgulloso por su saber, por su preparación. Pero necesitaba, dice, renunciar a eso. Por eso Dios dice: ¿a dónde le llevó? Al desierto. Y allí aprendió a confiar plenamente en Dios. Lo que Dios quiere, dice, disposición. Moisés debía estar, dice, dispuesto a obedecer las órdenes de Dios, parecieran o no correctas a la razón humana. Porque si uno está dispuesto, Dios le lleva a la obediencia, Dios le lleva a cumplir, Dios da gracia, Dios da poder, Dios da su espíritu. Entonces la vida cristiana con Dios es fácil. Así es. Así que Moisés nos enseñó una lección especialmente para los grandes de este mundo, para los profesionales, para los abogados, profesores, para los médicos, para los abogados, qué sé yo. Necesariamente necesita renunciar. Porque en esta crisis final, en el tiempo de angustia, de nada servirá esas cosas. Entonces, aún quizás el Señor nos está dando este tiempo de gracia. Ahora veamos a otro discípulo de Jesús, deseado de todas las gentes, 238. Dice: a esta clase pertenecía Leví Mateo, quien después de los
4 discípulos de Genesaret, fue el siguiente en ser llamado al servicio de Cristo. Mateo tiene el primer libro del Nuevo Testamento, su libro, Leví Mateo. Era un hombre, era fariseo. Dice, los fariseos habían juzgado a Mateo según su empleo, pero Jesús vio en este hombre un corazón dispuesto a recibir la verdad. Así que entonces Mateo tenía un corazón dispuesto, pero era pecador. Mateo había escuchado las enseñanzas del Salvador. En la medida en que el convincente Espíritu de Dios le revelara su pecaminosidad, anhelaba pedir ayuda a Cristo, pero estaba acostumbrado al carácter exclusivo de los rabinos y no había creído que este gran maestro se fijara en él. Mateo estaba dispuesto a recibir a Dios la salvación, pero tenía un problema. El problema era que, como era pecador, porque él era cobrador de impuestos, entonces él nunca pensó que Jesús se fijaría en él. Pero cuando Jesús le llamó, él prestamente, dice, dejó su trabajo, dejó su casa, dejó todo y siguió al Maestro, dice, con todo el corazón. Ahí tenemos el ejemplo de una verdadera conversión completa, dejando lo exterior y lo interior. Por eso dice, a Mateo en su pobreza, a Andrés y a Pedro en su pobreza, dice, no, disculpen hermanos, a Mateo en su riqueza, a Andrés y Pedro en su pobreza, llegó la misma prueba y cada uno hizo la misma consagración. En el momento del éxito, cuando las redes estaban llenas de peces y eran más fuertes los impulsos de la vida antigua, Jesús pidió a sus discípulos a orillas del mar que lo dejasen todo para dedicarse a la obra del Evangelio. Así también es probada cada alma para ver si el deseo de los bienes terrenales prima o no. Así que el llamado de Dios es eso, porque Dios sabe, Cristo sabe de que las cosas de este mundo no nos van a servir, porque uno al prepararse al servir al mundo es esclavo del mundo, esclavo del sistema, esclavo de Babilonia, esclavo de las empresas, y a la final es esclavo del diablo. No hay ninguna actividad, ningún trabajo que sea bueno en este mundo. El único que Dios dispuso es la agricultura, el ABC, en el campo. Es lo único. Así que entonces Jesús sabe lo mejor para cada uno de nosotros, por eso Él pide, para que no podamos perdernos como Judas o como el joven rico también. En Hijos e Hijas de Dios 236, hablando de Pablo, hablando de San Mateo 6:19, Lucas 12:33, ustedes pueden leer en su Biblia, dice así: no os hagáis tesoros en la tierra, Jesús dijo. Pablo consideraba todo como perdido para poder ganar a Cristo, pero cuando el Salvador pide nuestras posiciones, nuestro servicio, muchos ven que no pueden obedecer a Dios y llevar sus tesoros terrenales con ellos y deciden permanecer con sus tesoros. Así que Pablo, cuando dijo, por haber conocido a Cristo, por la justicia de Cristo, dice, por el amor de Cristo, toda mi vida y todo lo que tengo lo tengo por basura, renuncio, dijo, renunció, dejó todo. Aquí nos está diciendo que Pablo había dejado todas las riquezas terrenales que tenía. Pablo también era rico, porque él era un hombre preparado, era del consejo en Jerusalén. Era pues un hombre que había sido educado a los pies del mejor maestro del pueblo de Dios, pero todo eso renunció. Así que es el ejemplo que Pablo nos ha dejado. Así podemos nosotros estudiar en la Biblia los personajes, cómo nos pueden enseñar a nosotros, qué lecciones podemos aprender de ellos.
¿Mm? Vamos a dejar aquí las historias, pero lo importante es que no olvidemos. Hay una entrega de nuestra vida, de nuestro yo, de nuestra vida, cuerpo y alma y espíritu, y hay una entrega externa también. Si no, Cristo dice no va a entrar al corazón. ¿Y cómo Cristo actúa cuando ya uno hace las decisiones? Palabras de vida del Gran Maestro, 298. Palabras de vida del Gran Maestro, 298. Cuando un alma recibe a Cristo, recibe poder para vivir la vida de Cristo. Así que entonces, ¿por qué necesitamos renunciar a lo que somos y a lo que tenemos? Para recibir a Cristo. En Alza tus ojos 45 dice, depende de ustedes decidir si tendrán conocimiento y capacidad. Dios puede darles la capacidad de aprender todo. Puede ayudarlos para que se adapten al curso de estudios que emprendan. Tengan una relación correcta con Dios, hagan de esto su primer interés, desarrollen principios correctos, nobles y elevados. Así que si nosotros decidimos entregar nuestra vida y entrar en una relación correcta con Dios, con Cristo, conectarnos, estar unidos, entonces dice, vamos a recibir capacidad para aprender de todo. Primero que nuestro Padre Celestial va a hacer con nosotros es educarnos, enseñarnos. Por eso Jesús dijo, aprendan de los niños, aprendan de los padres, dijo. Si los padres siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿por qué Dios dice no? Si ustedes nacen del Espíritu, nacen de Dios, dice, ¿por qué no va a hacer eso? Dice.
le guardarás, dice, en completa paz, cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti se ha confiado la fe verdadera. Nuestra vida puede parecer enredada, pero al confiarnos al sabio artífice y maestro, Él desentrañará el modelo de vida y carácter que sea para su propia gloria. Y ese carácter que expresa gloria o carácter de Cristo será recibido en el paraíso de Dios. Los miembros de una raza renovada andarán con Él con vestiduras blancas porque son dignos. Qué maravillosas promesas Dios tiene para los que están dispuestos, para los que no quieren pasar los momentos más difíciles de su vida en este mundo, antes que sea demasiado tarde. A fin de conocerle, página 247. Dice, con los ojos de la fe, una sumisión infantil como hijos obedientes, debemos mirar a Dios, seguir su dirección, y así desaparecerán las dificultades. La promesa es, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos, Salmos 32:8. Necesitamos los ojos de la fe. Con los ojos de la fe podemos ver a Cristo nuestro Maestro, a Dios nuestro Padre, al Espíritu Santo nuestro Consolador y nuestro Guía. Y podemos, dice, entregarnos con una sumisión infantil como hijos obedientes, como un niño. Un niño confía en sus padres, como dijimos, por lo menos hasta los 8 años de edad. El niño dice, mi papá sabe todo, mi mamá sabe todo. Llora por su mamá, llora por su papá. No quiere soltarse, no quiere dejarlo, porque está seguro con sus padres. Esa es la vida cristiana, dice. Y seguir su dirección, y Él nos hará entender y nos enseñará el camino que debemos andar, dice, y no nos desamparará. En maravillosa gracia de Dios, 143. Son súbditos del reino de Cristo, participantes de la naturaleza divina. Deben someter a Dios todo lo que tienen y todo lo que son, empleando todos sus dones para gloria de Dios. Ahí está, ahora ya somos súbditos de su reino. Cristo reina en nuestro corazón. Participamos de su naturaleza divina. En Primera de Pedro está esa promesa. Dice, nos será dado la naturaleza divina, o sea, el carácter. Ya no tendremos naturaleza humana. La naturaleza humana estará desechado a un lado, pero seguirá ahí, no desaparece. El yo sigue allí. El yo está con el freno del Espíritu Santo. El yo está subyugado con el yugo. El yo está en la cruz para que no se mueva. Porque el yo es el que nos mete en problemas. El yo nos lleva al pecado. El yo nos lleva a las cosas de este mundo. El yo todo quiere para sí. El yo es el problema. Entonces debe estar puesto a un lado, en un lugar secundario ahí. Y tenemos que someter a Dios, dice, todo lo que tenemos y todo lo que somos. Ahí están las dos cosas. Todo lo que tenemos, lo de afuera, y todo lo que somos, lo de adentro. Entregarlo al Señor para su gloria, dice. En Consejos sobre la obra de la escuela sabática, también este pequeño libro nos habla también de la conversión. Página 73. Dice así: cuando la obra del Espíritu de Dios se sienta en el corazón, veremos a muchos buscar fervientemente ante todo el reino de Dios y su justicia. Así que cuando el Espíritu de Dios entra al corazón, el nuevo hombre solo busca, dice, el reino de Dios y su justicia. ¿Y las demás cosas qué pasará? Entonces las cosas terrenales, dice, ocuparán su lugar subordinado, y las cosas celestiales serán las más elevadas, y los afectos de los hijos de Dios serán para las cosas de arriba. Esa es la obra que Cristo quiere hacer en cada uno de nosotros, si es que cedemos, dice,
al llamado de Dios, si es que nos ponemos en las manos de Dios. Ahora, si así nosotros llegamos a esa experiencia, ¿qué pasará con nuestra vida en este mundo, con la vida terrenal, con los afanes, con todo lo que el hombre está acostumbrado a vivir desde que se levanta hasta que anochece? ¿Seguiremos siendo esclavos de este mundo? Leamos Alza tus ojos 30, párrafo 2. Alza tus ojos, página 30. La tierra ya no tiene atracción. El cristiano ve la corona, el manto, el arpa, la palma de victoria, la inmortalidad que está a su alcance. Entonces la tierra desaparece a su vista. Así que entonces, si nosotros entendemos correctamente el Evangelio, las buenas nuevas, el mensaje de la justicia por la fe, el hombre solo su parte es renunciar y disposición de dejar. Dios hace la obra en el corazón, en la vida. Cuando uno acepta a Cristo, la tierra, dice, ya no te tiene atracción. Ya las cosas de este mundo no nos atraen, ya no nos gustan. La tierra, dice, desaparecerá a nuestra vista gradualmente, poco a poco. Esa es la obra de la salvación. Dios hace esa obra en el hombre. Si el joven rico hubiera dicho, Señor, acepto y me entrego y te voy a seguir, el poder de Dios lo hubiera hecho dejar el amor a las riquezas. El poder de Dios lo hubiera hecho dejar sus riquezas. Pero él pensó en el antiguo pacto. Él pensó en sí mismo. Dijo, ¿cómo voy a tener que vender todo lo que tengo y repartirlo? Eso es difícil para el hombre. Hombre carnal, hombre humano, natural. Ni siquiera podría vender todo. Y si lo reparte, repartiría mal, egoístamente, a unos más, a otros menos. No puede hacer. Es que él estaba entendiendo las palabras de Cristo mal, en el espíritu del antiguo pacto, con la sabiduría humana. No, el Espíritu Santo es el que va a hacernos dejar las cosas de este mundo. El Espíritu Santo no lo va a regalar, no lo va a abandonar, sino en el tiempo de paz, el Espíritu Santo, ya vamos a ver, lo va a utilizar para predicar el Evangelio, para salvar almas. Él va a disponerlo. Él sabe cómo hacernos dejar y cómo utilizarlo. En Cada Día con Dios, página 345. Cuando se alberga en el corazón el Espíritu de Dios, se convierte en el más eficaz remedio para la enfermedad de la avaricia. Ahí está la solución. Si Judas hubiera dejado entrar el Espíritu Santo en su corazón, hubiera renunciado a su egoísmo, entonces se hubiera sanado de la enfermedad de la avaricia que tenía. Entonces el Espíritu Santo soluciona. No es decir, bueno, yo ya no voy a codiciar, yo ya no voy a ocuparme en juntar las cosas. No necesita decir, yo no voy a hacer. Ese es el antiguo pacto. Hay que aplicar lo que hemos aprendido. Si no es solamente aceptar el Espíritu Santo, Él hace la obra de hacernos abandonar todo eso. O si no, leamos en este libro, En Lugares Celestiales, página 303. Dice así: todas las cosas son posibles para Dios. San Marcos 10:27. La verdad puesta en el corazón por el Espíritu de Dios expulsará el amor a las riquezas. Ahí está. ¿Quién es la verdad que es puesto en el corazón por el Espíritu? La verdad es Cristo. La verdad es la ley. La verdad es la justicia. Y la verdad es el amor. Cuando el amor entra al corazón, entonces el Espíritu Santo, por gracia, comienza a expulsar el amor a las riquezas. Ya no tenemos esa mente carnal que se ocupa en pensar en las cosas de este mundo, en pensar en los afanes, en las necesidades, en los enemigos de este mundo. Ya no, en las leyes que nos esclavizan. Ya no, desaparece esos pensamientos, ese deseo de las riquezas. Esa es la obra de la salvación, justificación por la fe.
no nos dejaremos de cansar la definición teórica de justificación por la fe. Es abatir en el polvo la gloria del hombre y lo que el hombre no ha podido dejar, la ciudad, el mundo, todas las cosas, ahora dice, Dios hace posible eso en el nuevo hombre. Sigamos leyendo. El amor a Jesús y el amor al dinero no tienen cabida en el mismo corazón. No se pueden juntar, dice, o de una misma fuente no puede salir agua amarga y agua dulce. Así es. Jesús no puede morar en el corazón y también damos cabida, dice, del amor al dinero en el corazón. No puede haber. Si amamos las cosas de este mundo, sencillamente que Jesús no está en nuestro corazón. Sigamos. El amor de Dios sobrepasa en tal medida el amor al dinero que el poseedor se desprenderá de sus riquezas y transferirá sus afectos a Dios. Por amor, entonces, se ocupará de socorrer a los necesitados, a sostener la causa de Dios. Es su mayor placer prestar la mejor disposición a las cosas del Señor. Considera todo lo que tiene como si no fuera suyo, y finalmente cumple su deber como administrador de Dios. En esta forma es posible a un hombre rico entrar en el reino de Dios. Así que lo que para el rico es imposible, para Dios es posible. Solo necesita aceptar el amor de Dios, renunciar a su vida. Y todo va a ser fácil, posible, dice, dejar todo eso. Ahora, el nuevo hombre nacido bajo la dirección del Espíritu Santo es administrador. Aquí dice, cumple ahora fielmente su deber de ser administrador de Dios. Como entregó todos sus bienes a Cristo, ahora Cristo le devuelve y le hace administrador, mayordomo, dice la Biblia. Jesucristo, el objeto divino de la fe y el amor, para ellos ha terminado la adoración de los tesoros terrenales y el amor al mundo. Cuando uno acepta verdaderamente a Cristo por fe y tiene el amor, dice, la adoración a los tesoros terrenales y el amor al mundo terminó. Ya no hay otro Dios. El primero, el segundo, tercero y cuarto mandamiento ya está cumplido. Porque los 4 primeros mandamientos dicen, no tendrás otros dioses, no adorarás, no te postrarás, no te ocuparás de hablar de ellos. Eso ya terminó, porque no hay varios dioses. Si uno aceptó al Dios verdadero, los demás dioses que eran falsos desaparecen. No es decir, bueno, yo ya no me voy a ocupar en ganar dinero, en trabajar, en buscar el mundo. No necesita decir eso yo. Necesita entregarnos a Cristo, confiar en Él. El amor de Dios es el poder que nos hace olvidar y dejar las cosas de esta vida. A fin de conocerle 123. Ya son los últimos párrafos para terminar nuestro estudio. Cuando así cooperan con Dios, Cristo se forma en ellos la esperanza de gloria. Colosenses 1:27 se cumple. Revestidos de su humildad y mansedumbre, hallan su mayor gozo en su servicio. Las ambiciones terrenales ceden su paso a un deseo de servir al Maestro. Las atracciones del mundo le resultan insípidas, pues la gloria y el valor de la eternidad se abren ante él. Puede decir con el apóstol Pablo, no hemos recibido el mundo, o no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. 1 Corintios 2:12. A fin de conocerle 159. Así que entonces, esas son las buenas noticias que necesitamos escuchar del Evangelio. Jesús vino a traer esas buenas nuevas a esta tierra. Los discípulos aceptaron esas buenas nuevas y llevaron al mundo. Los mártires de la Edad Media también aceptaron eso. En 1844 también el movimiento adventista con Guillermo Miller entendió eso y aceptó eso. Pero el pueblo adventista en 1888 no quería dejar el mundo ni la ley. Se aferraron, dice, a su suficiencia propia, a su amor propio, a su egoísmo, y no recibieron a Cristo
y lo rechazaron. Ahora a nosotros nos ha llegado esta invitación. Que Dios bendiga su palabra. Ya hemos aprendido algo más. El día de mañana continuaremos. Gracias por vuestra atención. Amén.